viajeros. Bueno, no. Hola a todos. Pues decidimos hacer nuestra siguiente aventura. Vamos a la isla de Holbox. Le dicen Holbox porque es maya. Pero también nosotros le decimos Holbox. Sí, ahí está. Pues no sabemos cómo llegar. Vamos a ir investigando durante el camino. Ahorita estamos agarrando la carretera Puebla. Este viaje la gente lo hace en avión a Cancún y después toman un transporte hacia el pueblo de Chiquila. Y nosotros vamos a intentar llegar a Chiquila en automóvil. Y llegando allá, pues les enseñamos todo. Ya vamos a la mitad de nuestro... No, ¿cuál la mitad? Vamos como a un tercio de nuestro camino. Estamos pasando Puebla, tomamos la carretera de Puebla desde la Ciudad de México y vamos rumbo a Córdoba. De ahí tenemos que ir a Villahermosa, de ahí vamos a subir a Mérida y de ahí vamos a llegar a Chiquilá, muy cerca de Cancún, para nuestro destino. Así que en eso vamos. No se preocupen, le puedo quitar el aire. Pueden decir lo que ustedes quieran. Descósanse a gusto porque no hay peo. Para llegar a Holbox hay que tomar autobuses, taxis o incluso transporte aéreo desde Cancún. Para llegar de Cancún a Holbox más o menos se necesitan 2 horas y media. Para llegar desde Mérida a Chiquilá, que es el pueblo de donde se toma el ferry a Holbox, son más o menos 3 horas. Hay que tomar la carretera libre, así también se puede tomar la carretera de cuota y llegar hasta la caseta de Playa del Carmen. Desde Cancún, desde Mérida, desde Valladolid, pueden tomarse autobuses del Mayab, que son autobuses ADO. Es importante revisar los horarios, ya que hay salidas a las 7:50 m y también para el regreso, si es que solamente se quiere pasar el día en Holbox y no pasar la noche ahí, hay que estar muy al pendiente de los horarios. Una vez llegando a Chiquilá, hay que tomar un ferry. En este momento existen 2 compañías. El precio más o menos es de 120 pesos por persona, aproximadamente $6. Tiempos estimados en auto a Chiquilá desde Isla Mujeres son 2 horas 40 minutos, desde Mérida son 3 horas y media, desde Tulum son 3 horas 40 minutos, desde Playa del Carmen 3 horas exactamente y desde Campeche 4 horas 45 minutos. También se puede llegar desde Chetumal al pueblo de Chiquilá, pero hay que tomar muy en cuenta las salidas de los autobuses y revisar precios. Además, hay muchos transportes particulares que te llevan a Chiquilá. La mayoría de estos transportes son contratados en precios de dólares. Por ejemplo, un taxi particular puede costar hasta $100. También existe un taxi aéreo. Lo pueden tomar desde Cancún, desde Playa del Carmen. Y normalmente desde Cancún a Holbox cuesta aproximadamente $600 y desde Playa del Carmen a Holbox aproximadamente $900. Hola otra vez, ¿cómo están? Pues yo aquí con estos cuadros muy bonitos del sol y la luna, parte de la decoración de nuestro hotel de esta noche. Y bueno, ¿qué les cuento? Pues pasamos la noche en Villahermosa. Es un camino largo desde el DF, entonces sí recomiendo que paren, específicamente si solo ustedes están manejando. Quizás si son 2 personas manejando o 3 compartiendo, bueno, pueden continuar un poco más hasta Ciudad del Carmen, pero nosotros decidimos parar acá. Fue muy buena idea, Villahermosa fue barato y también la comida ha sido maravillosa. Les recomiendo un restaurante en el centro que se llama El Cafetal. La cena cuesta más o menos 60 pesos mexicanos
Y en dólares, por si ustedes están viendo este video desde otro país, son aproximadamente $3.50, $3.25, algo así. Entonces, bueno, pues estamos listos para continuar nuestro camino. Estamos pasando por el puente hacia Ciudad del Carmen. Ya estamos en el estado de Campeche. Y sigue nuestra aventura. El mar se ve espectacular. Claro que no, está todo revuelto. No, se ve bien. Nos ganó el hambre. Decidimos parar en Champotón. Estamos aquí, ahí pueden ver a una pequeña amiga García. Hay muchos restaurantes en los que se puede comer y disfrutar de mariscos. Entonces, bueno, pues este es uno de el que nosotros elegimos. Y bueno, por ahí hay muchos más. Los van a ver justo en lo que es la salida de Champotón, en la carretera de Campeche, o si vienen de Campeche, pues en la llegada a Champotón. Ahí están todos y bueno, comer aquí nos permite disfrutar además de este maravilloso paisaje en lo que llegamos a nuestro destino final, que es la isla de Holbox. 5 horas aproximadamente, 5 horas y media. Gracias. 5. Sí, pero 5 son 3. No, 5 y media, No, pero son 5 de ella, son 3 míos. Más o menos, el trayecto son 17 horas. Lo que gastamos en la carretera fueron aproximadamente 4 tanques de gasolina. Casetas en total costaron un promedio de 1,400 pesos. Aproximadamente en dólares serían $90 de casetas. Buenas noches, yo voy a descansar porque fue un viaje largo, pero muy bueno. Buenos días, ya estamos en Chiquilá. Como pueden ver, aquí hay muchas lanchas. Esas lanchas llevan a las personas o mini embarcaciones a lo que es la playa de Holbox o la isla de Holbox. Pero nosotros decidimos tomar un ferry. Encontramos 2 compañías, el Holbox o Holbox Express, y también encontramos 3 Hermanos Transportes. También desayunamos las empanadas, que aquí nos comentaron que son muy tradicionales. Entonces, bueno, yo creo que las pueden encontrar en varios restaurantes. Yo les voy a recomendar uno por aquí, que además más o menos el precio por persona para comer ahí es de 50 pesos o aproximadamente $3 si nos están viendo de otro lugar. Aquí está la taquilla, donde sea tickets. Si vienes en automóvil desde Mérida o desde Cancún o cualquier parte de la Riviera Maya, es importante mencionar que tanto la carretera libre como la de cuota tienen pocas gasolineras. Incluso en la carretera de cuota hay un tramo de 80 kilómetros sin gasolinera. Cuando lleguen al pueblo de Chiquilá, ahí tienen que dejar su carro estacionado. Hay muchos estacionamientos. Normalmente el precio es de 100 pesos por día. La duración del ferry aproximada es de media hora. En el trayecto, si se tiene suerte, es posible ver delfines. Llegando a la isla de Holbox, la única transportación posible son carritos de golf. Un carrito de golf aproximadamente les cobrará de 30 a 50 pesos al hotel de su preferencia. Esto es $3-4 más o menos. Pues ya estamos en la isla de Holbox o Holbox. Como ustedes pueden ver, pues acá atrás se ve el mar, muy bonito. Calor de unos 30 grados, estoy sudando. Hay mucha gente que dice que aquí no hay tantas cosas que hacer, pero yo creo que sí, se pueden hamaquear, pueden rentar una bici, por ejemplo, como las que van a pasar acá. Cuestan aproximadamente 100 pesos, aproximadamente $5, $5 o $6 la renta de todo el día. Y también pueden rentar carritos de golf que cuestan aproximadamente 150 pesos la hora, o sea, $9 una hora. Aquí se ve la playa, está hermosa. Estoy caminando por la playa principal de Holbox.
Ya estuvimos haciendo una especie de investigación y nos contaron que son más o menos 40 kilómetros realmente, solo que todo es manglar. Entonces por ello y porque esta zona es protegida, pues lo único que se usa y en donde están construidos los hoteles y todo esto es 1 kilómetro. Entonces ahorita estamos caminando por este kilómetro más o menos. Como ustedes pueden ver, les voy a poner aquí, la playa es increíble. La gente, como ustedes pueden ver ahí, está a la mitad de la playa o más todavía de pie. Eso pasó porque en el huracán, el último huracán que hubo acá, que fue el huracán Vilma, pues el mar avanzó toda esta parte de la isla y nunca realmente se pudo recuperar. Entonces por ello la gente puede caminar hasta allá, ¿no? Mucho tiempo sin que se hunda ni nada. Y también como el agua es muy baja, pues entonces se calienta mucho. Entonces por eso les gusta muchísimo. Ya entramos totalmente en lo que es la vibra de Holbox. Ya estamos descansando, como pueden ver aquí estamos en nuestra super hamaca. Esta es la cara del descanso. Pero bueno, lo que voy a hacer es contarles tips sobre Holbox. Entonces me voy a parar y voy a ir rumbo a la playa para que ustedes puedan ver otro poquito de lo que está pasando aquí. Tips para Holbox. Para llegar acá, lo mejor y más rápido es llegar al aeropuerto de Cancún. De ahí ustedes tienen varias cosas. Tienen la transportación taxi aéreo, que es la más cara, pero también la más rápida. Tienen el taxi. El precio está en dólares, son aproximadamente $100 de taxi de Cancún a Holbox. Y después tienen los autobuses, es el medio de transporte más económico y hay de diferentes precios. De Mérida tienen que tomar la carretera que va hacia Cancún y después tendrían Chiquilá, que es el pueblo de donde sale el ferry para llegar a Holbox. El ferry sale aproximadamente cada media hora. Eso es lo que necesitan para llegar acá y ya después van a tener los taxis que son carritos de golf, que pueden llevar hasta 4 personas y equipaje. Hay hoteles desde 500 pesos, 600 pesos la noche, aproximadamente $30, $35, $25, hasta hoteles de $300, $500, $600, ¿no? De ahí los tips para hacer cosas en la playa. Bueno, yo les recomiendo que hagan paddleboard. También está los tours, que por ejemplo tienen el tour clásico, que los llevaría a la Isla de la Pasión y a un cenote. Pueden hacer kayak. Entonces, bueno, para la noche también hay muchos bares, todos tienen diferente tipo de música y temática. Y bueno, para comer, ya les habíamos comentado, el restaurante Doña Rosy es la mejor opción para comer en el centro. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Ya tienen todo listo para sus vacaciones en Holbox. Es un paraíso, cuídenlo mucho cuando estén aquí. Recuerden no solo tirar la basura en su lugar, sino tratar de generar la menor cantidad de basura posible cuando estén aquí. Y bueno, usar todo tipo de material ecológico, bloqueador solar ecológico, bueno, todo lo necesario. Y sobre todo disfrutar mucho, cuidar este paraíso natural hermoso. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Y sobre todo, pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo estaré muy feliz de resolvérselas. Y bueno, pues todo lo mejor. Yo soy Maya, nos vemos pronto.